Y el nombrar a la biblioteca del Colegio del Estado en honor de uno de sus benefactores fue solo uno más de los cambios que el acervo experimentó en un contexto de modernización, secularización e ilustración de finales del siglo XIX en plena paz porfiriana. Dado el cariño que José María Lafragua sentía por lo que él llamaba Colegio Carolino, porque cuando él estuvo ahí así se conocía, y por disposición testamentaria decidió donar una parte de sus libros a su alma mater, además de un fondo para nuevas adquisiciones. Esto con el propósito de contribuir de alguna manera a la formación académica tanto de sus profesores como de alumnos. El legado pecuniario serviría para la compra de obras de vanguardia recién publicadas en Europa. Para las autoridades del colegio, interesadas en ese momento, en el acrecentamiento, mantenimiento y cuidado de la biblioteca, tal aportación pues fue de enorme ayuda. De hecho, gracias a esta aportación de José María Lafragua es que nosotros nos quedamos como una de las instituciones que estoy segura la gente estudiaba mucho en inglés y en francés, porque muchas son ediciones francesas, ediciones príncipes y ediciones monumentales que llegan a la biblioteca, y gracias a ello pues estábamos a la altura de lo que se estaba enseñando e impartiendo especialmente en Inglaterra, en Italia y en Francia. Dividida su biblioteca personal entre dos instituciones a las que llevó en el corazón y dirigió en diferentes etapas de su vida, que fueron la Biblioteca Nacional de México, de la cual él es su fundador, y la Biblioteca del Colegio del Estado, en 1876 recibió una gran e importante colección de documentos manuscritos e impresos de gran trascendencia. A la Biblioteca Nacional le cedió su colección de impresos con temática americana, y al Colegio del Estado le dejó aquellos materiales que eran raros y valiosos y que pudo adquirir en varios viajes que hizo en Europa durante los años de 1857 y 1861. Adicionalmente, incluyó varios documentos manuscritos e impresos vitales para la historia de México. Aquí en la diapositiva ustedes pueden ver el borrador que tenemos de la Constitución de 1824. Nosotros tenemos la idea de que José María Lafragua tenía la firme intención de hacer una historia de México, y por eso él conservó varios documentos que a veces a nosotros mismos nos extraña por qué los tenemos nosotros, porque llegaron obviamente con el legado, pero por qué los tenía él, ¿no? Entre ellos tenemos, por ejemplo, el proceso inquisitorial de Fray Servando Teresa de Mier, que también es un documento que pues realmente debería de estar en lo que es en el Archivo General de la Nación. Cabe hacer mención que el Colegio del Estado fue creado en 1825 con la consigna de apoyar la propuesta educativa nacionalista, que consideraba rebasados los establecimientos educativos coloniales centralistas. Bajo una administración civil y en aras de ofrecer una educación que alcanzara a una mayor parte de la población, este colegio empezó a consolidarse bajo un marco legal y jurídico de la Constitución Liberal de 1824. Desde entonces se buscó que este nuevo centro de estudios pues contara también con un acervo bibliográfico suficiente que respaldara la cátedra. Así, biblioteca y colegio formaron un binomio inseparable e irreductible. Su fondo de origen fue constituido con la producción impresa y manuscrita que estaba albergada en los 5 colegios jesuitas tras su expulsión, pero no de manera íntegra, sino luego de haber pasado por un riguroso expurgo y la dispersión de una parte de sus librerías colegiales y personales. Esta colección, salvada de la desintegración,
se aplicó al Real Colegio Carolino, que es como se conoce después de la salida de los jesuitas, obviamente el Colegio Carolino en honor a Carlos III, y desde entonces el edificio en el que está la biblioteca, pues se conoce, todo Puebla lo conoce como edificio carolino. Entonces se enriqueció tan valiosa herencia con las adquisiciones propias de sus intereses y paradigmas de corte ilustrado, práctica que el Colegio del Estado, heredero en línea directa de ambas instituciones, repitió. Así que desde entonces, la biblioteca, que había sido depositaria de los libros que pertenecieron a los jesuitas, se fueron agregando adquisiciones en las subsecuentes etapas en que fue cambiando de nombre, de Colegio Carolino en 1790 a Real Colegio Carolino del Espíritu Santo a Imperial Colegio. Fue incrementando y cambiando su acervo, adecuándolo pues a las nuevas exigencias del momento. Así, con aquella colección original se podría apreciar entre vestigios y peripecias la manera en que tres instituciones constituyeron un acervo bibliográfico destinado a la formación o a la instrucción intelectual, moral, espiritual y científica de las comunidades académicas, seculares y religiosas, que hicieron de la enseñanza una de las principales divisas a lo largo de la historia de Puebla. El surgimiento de nuevos saberes demandó contar con ediciones más actualizadas para formar con ellas a la élite ilustrada de la época. Muchas de esas ediciones salían de los talleres tipográficos europeos, desde donde fue necesario traerlos. Pero también en el siglo XIX, además de estas nuevas ediciones, se sumaron lo que ahora denominamos fondos conventuales, colegios, instituciones hospitalarias, coloniales que a partir de 1859 fueron suprimidas durante el gobierno del presidente Benito Juárez. Entonces, importantísimas ediciones llegaron al colegio con esas bibliotecas, muchas de las cuales por su importancia desde el inicio fueron motivo de estudios por la misma élite del siglo XIX. Otras, en cambio, fueron un poco despreciadas y su puesta en valor tuvo que esperar hasta el siglo siguiente. Pese a todo, la Convergencia consolidó una biblioteca muy rica, no solo para la ciudad, sino para el Estado. En cuanto a los fondos conventuales, tenemos que entender que como en el siglo XIX ya la gente tenía puesta la mirada en lo más novedoso, pues los fondos conventuales eran vistos como el libro viejo, un libro que ese se puede esperar, lo catalogamos luego. Y un poco gracias a ese desprecio que pasó, es que se conservó. Claro, siempre lo dejaban en algunos documentos, hemos visto en la biblioteca que dicen empezamos con lo nuevo, los libros viejos después. Pero ya hasta el siglo XX es que bueno, se empieza a replantear su valor, ¿no? Y por eso es que esta biblioteca se va enriqueciendo mucho en el siglo XIX, porque llegan todos esos fondos conventuales principalmente de órdenes religiosas masculinas, porque las de religiosas femeninas van a dar principalmente a lo que es ahora el Museo Regional Santa Mónica, que está a cargo de Lina. Nosotros realmente tenemos uno que otro ejemplar con marca de fuego así. Y bueno, la biblioteca, como me presentó este maestro, forma parte de un proyecto pionero en el que estamos haciendo de forma digital el registro de todas las marcas de fuego que hay en los diferentes conventos, en las diferentes bibliotecas, tanto en nuestro país como en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, en Canadá, y ahora ya también tenemos participando a Barcelona con algunas marcas de fuego localizadas en Cataluña. Bueno, al permanecer con un fondo abierto a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, se enriqueció con donaciones de varios poblanos ilustres, tales como fue Manuel Maneiro, cónsul de México en Burdeos, Manuel Aspiros,
que fue embajador de Washington en 1899, Rafael Isunza, que fue exdirector del Colegio del Estado y gobernador provisional de Puebla en 1911, y por supuesto el doctor Rafael Serrano, quien fue un destacado profesor del Colegio del Estado y uno de sus exdirectores, además de un notable psiquiatra de la época. También fue importantísima la incorporación del Fondo Bibliográfico y Documental perteneciente a la Academia de Bellas Artes de Puebla en 1973, y a finales del siglo XX la Biblioteca Benjamin Franklin, que antes estaba en la ciudad pero de manera independiente. Y ya entrado el siglo XXI, se integró por donación la biblioteca de la doctora María del Carmen Millán, colección que incluye sus reconocimientos y condecoraciones. Muchas de estas colecciones, a su vez, están conformadas por otras donaciones de bibliotecas personales o algunos ejemplares de otros importantes personajes. Pues tal es el caso de la Academia de Bellas Artes de Puebla, pues fue una institución que desde su origen convocó a la élite poblana a donar libros y obras de arte para consolidar un acervo artístico no solo para la ciudad. Entre dichas donaciones se encuentran muchos libros en formato monumental, este es un ejemplo de ellos, es un libro muy grande, y estupendas colecciones de estampas, algunas sueltas y otras destinadas a servir como modelos para el estudio del dibujo. Y aquí la biblioteca ya ha incluido un catálogo de estampas justamente de la Academia de Bellas Artes, que ya la tenemos de forma digital y se han estado catalogando para que estén de alguna manera ya de acceso libre también para la gente que le gusta estudiar el dibujo, lo puedan utilizar también como modelos. Tienen unas cosas muy interesantes traídas de París, siguiendo exactamente lo que se hacía en la Academia de Artes de París, y obviamente pues, lo que también estaba en ese momento imperando en la de México, ¿no? en la Academia de San Carlos. Así, la Fragua se conformó como un lugar de resguardo de la memoria de la propia ciudad y del Estado, y por lo tanto de su historia, a la que a vez se configuró como un testigo de los procesos educativos por los que ha atravesado a lo largo de más de 4 siglos. Su gran diversidad temática ha permitido que investigadores de diversas áreas del saber se hayan servido de ellos para dejarnos a su vez publicadas sus nuevas perspectivas y avances, mismas que siguen siendo punto de partida para seguir enriqueciendo ese entramado de conocimiento que construimos entre todos permanentemente. Y bueno, de eso se va a tratar la intervención de la doctora Lourdes, porque justamente es ella una de nuestras investigadoras que se ha servido justamente como profesora de la facultad para otras investigaciones que ella ha desarrollado desde su tesis doctoral y, bueno, y otras más. Por ello, esta biblioteca está destinada a la investigación especializada desde 2 perspectivas. Una, la que da sostén a nuestra misión como biblioteca histórica, que es dar servicio a su padrón de investigadores, asesorándolos y guiándolos para localizar aquellos materiales que son de su interés. Algunos estudios enfocados a materiales específicos de este acervo son propuestos para formar parte eventualmente de productos editoriales. En segundo término, el personal que conforma actualmente la biblioteca está constituido por un equipo interdisciplinario de especialistas, conscientes de la necesidad de realizar, además de sus actividades diarias, una labor de investigación constante del propio fondo, pues es a partir de esta que desarrollamos instrumentos de consulta como bases de datos, catálogos, guías y colecciones digitales para potenciar el alcance y uso tanto por parte de sus propios investigadores como del público en general.
Asimismo, estas pesquisas determinan y definen las estrategias, las prioridades y nuestros planes de trabajo anuales. Eventualmente, estas averiguaciones también forman parte de publicaciones en las que contribuimos mediante aportaciones relacionadas a los temas de nuestras propias áreas de especialidad y de manera conjunta publicando la parte relativa a la historia de sus fondos, colecciones, lo que nos atañe a nosotros como bibliotecarios. En la Biblioteca La Fragua somos conscientes de la necesidad de generar productos digitales como nuevas formas de difundir, divulgar y organizar la gran variedad temática de sus materiales para el aprovechamiento actual y futuro, manteniendo una política de libre acceso. Para ello, poseemos un programa de digitalización que se fundamenta en 5 ejes. 1, como apoyo en la difusión. 2, como auxiliar en la conservación de algunos materiales para disminuir su uso y manipulación. 3, atendiendo a la rareza o unicidad del ejemplar o del documento. 4, cuando se trata de temas relacionados con Puebla, porque pues obviamente es lo que nos da a nosotros como representatividad. Y 5, para apoyar algunos temas de investigadores remotos, quienes difícilmente pueden estar presencialmente largos periodos de tiempo con nosotros. Estos casos específicos requieren de una justificación que evaluamos para ver la pertinencia de que se publiquen en línea y beneficiar no solo a una persona en particular, sino que sean del interés y objeto de estudio para otro potencial grupo de investigadores. Hermanado de dicha labor, la Biblioteca La Fragua también tiene el compromiso de preservar sus colecciones digitales de documentos patrimoniales que desde su creación se realizan con estándares óptimos para su conservación a largo plazo. Mediante los cursos que organizamos con temáticas relacionadas con la gestión de su heterogéneo patrimonio documental, la biblioteca incentiva la capacitación continua a su personal con el fin de promover las competencias, así como de actualizar sus conocimientos. Esta capacitación ha sido aprovechada innumerables veces por otras instituciones similares, creándose con ello una red de cooperación sobre la que muchos proyectos interdisciplinarios e interinstitucionales actuales descansan. La difusión del patrimonio documental que custodia es otra de las tareas primordiales de la biblioteca. Por ello, ofrece un programa permanente de actividades culturales destinadas al público en general, como son coloquios, conferencias, exposiciones, talleres presenciales. Exposiciones, algunas son presenciales, otras son digitales, y visitas guiadas, así como presentaciones de libros. La Biblioteca Histórica José María La Fragua está orgánicamente adscrita a la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura y se ubica, como les comenté, en el corazón del edificio carolino en el centro histórico de esta ciudad. Pues yo espero que con estas breves líneas les genere curiosidad y los motive a acercar a conocerla de una forma más cercana, pues su valor estriba, ha cursado muchas etapas, aunque siempre ha servido a la enseñanza de las instituciones en las que se fue transformando. El término mismo, ¿no?, motiva la curiosidad, exalta la imaginación, nos lleva a pensar, bueno, ¿qué es lo que hay aquí? Bueno, lo que está ahí son las raíces de la desigualdad en la educación. Después de leer esas disposiciones y de leer esas informaciones de limpieza de sangre, puedo decir sin sombra de duda que la fortaleza de este país debe ser la educación pública, ¿sí? Porque si antes solamente para poder ingresar a una institución de educación superior había que ser español legítimo, de legítimo matrimonio, cristiano viejo, ¿sí?, sin traza de indio, musulmano, converso,
ninguno de los que estamos aquí hubiéramos tenido acceso a la educación pública superior, ¿sí? Entonces, cuando mis colegas me dicen, ¿qué tanto buscas en la Biblioteca La Fragua? Si ya son cosas del pasado, ya no, o sea, es registro de lo que hicieron los jesuitas, las órdenes, los liberales en constante confrontación con los conservadores. Le digo, pues, si uno revisa y explora con curiosidad, con interés los fondos, vamos a encontrar que el pasado está aquí. El pasado sigue vigente, ¿sí? Y nos explica muchas de las razones de nuestra desigualdad, ¿sí? Hoy más que nunca deberíamos reivindicar la educación pública, ¿sí? Porque durante más de 400 años a la educación superior solamente tenían acceso los hijos de la élite. Por lo tanto, se explica por qué la élite sigue siendo la élite, ¿sí? Estamos en esos documentos encontrando los mecanismos de la perpetuación de la desigualdad, ¿sí? Porque no solamente es el origen, o sea, no es solamente que seamos limpios de sangre, sino el tipo de relaciones, el tipo de gente con la que nos relacionamos dentro de la escuela. Y después constatamos que el funcionario, que el nombramiento en un puesto burocrático o civil depende de las relaciones que se hicieron, ¿dónde? En el seno del colegio, ¿sí? Allí es donde nos conocimos y allí es donde vamos construyendo esas relaciones que nos están llevando a sostenernos como la élite. El tema de la historia de la educación, de la historia social de la educación, tiene en la Biblioteca La Fragua un enorme, pero un enorme campo que arar, ¿sí? Creo que si yo me dedicara nada más a eso, la vida no me alcanzaría, porque tenemos datos para identificar a alumnos, a profesores, programas de enseñanza, cátedras, las bibliografías que estudiaban, ¿sí? Los métodos de enseñanza, cómo se fueron innovando, cómo después, durante el porfiriato, esa educación tradicional se fue modernizando con la introducción de nuevas cátedras, de nuevas materias, ¿sí? ¿Quién las enseñaba? Un grupo selecto de letrados poblanos que eran los que daban clases en el Colegio del Estado, en la Normal del Estado, en la Escuela de Artes y Oficios, en todos estaban los mismos profesores, ¿sí? Entonces, esa historia, ¿sí?, que nos lleva a revisar esa historia de la educación y de las relaciones que establecemos, también nos lleva al conocimiento de la historia de la ciencia y cómo se desarrolló la ciencia en Puebla, ¿sí? Y no solamente eso, sino que nos da una perspectiva regional mucho más allá de las fronteras del estado de Puebla, porque déjenme decirles que Puebla fue la capital provincial de un rico y muy vasto obispado que iba desde Veracruz hasta Acapulco. Esos eran los territorios de Puebla durante el periodo colonial y durante la primera mitad del siglo XIX. La forma, la extensión que hoy tiene el territorio de Puebla se configuró hasta 1854, cuando pierde los distritos de Tlapa y de Ometepec, para formar Guerrero, y todo el norte para formar lo que sería el estado de Veracruz. Pero antes el área de influencia era Veracruz, Morelos, parte de Guerrero y parte de Oaxaca, ¿sí? Nosotros en los documentos de estos colegios jesuitas vamos a encontrar datos de lo que diezmaba el curato de Orizaba, de la inspección que hacía el obispo en los hospitales de Veracruz. ¿Por qué? Porque todo eso era jurisdicción de Puebla, ¿sí? Entonces, no estamos ante únicamente una visión determinada por la división política administrativa actual, sino estamos ante una información de lo que era el México central, ¿sí? Por eso es importante, ¿no? Y por eso La Fragua es una fuente insustituible, ¿no? Porque, bueno, les he hablado de solo un tema, pero ya no me dará tiempo de contarles de todas las cosas que encontramos, por ejemplo, para documentar la participación de Puebla en las exposiciones universales en París, en Chicago, en Londres, ¿sí? Y ver cómo en ese afán de figurar en el concierto de las naciones civilizadas,
la fragua reunió toda una serie de materiales que después fueron material de exposición allá en París, en Chicago, ¿sí?, en Londres, y obtuvieron premios y reconocimientos. Muchos de esos libros que fueron premiados a nivel internacional en la segunda mitad del siglo XIX los tiene la fragua, ¿sí? Y algunos creo que ni siquiera sabía que los tenían, ¿sí? Pero es que entrar en la fragua es una perdición para el historiador, porque uno encuentra siempre más de lo que quería y encuentra uno información para temas que uno ni siquiera se había imaginado. Pero todo ese acervo que está allí es testigo de las aspiraciones de un grupo de gentes que vivieron y sufrieron en este territorio y que se afanaron porque este territorio figurara en el concierto de las naciones civilizadas y porque apareciera y se forjara una idea de nación, a pesar de todas las confrontaciones, ¿sí? Había un proyecto, había una idea de lo que se quería hacer, ¿sí? Y las evidencias, los escritos, los materiales, los dibujos, a todo aquello que se aspiraba, dejó su huella en la Biblioteca La Fragua, ¿sí? Yo realmente convido a todos, ¿no?, a que exploren su catálogo, a que vean lo que está en su página, que realmente es poquísimo lo que hay en su página, uno quisiera ver más, de cómo se enseñaba a leer y a escribir, de cómo se enseñaba la ciencia, el arte, de todas estas prohibiciones sobre los libros que se permitían leer y los que no, en fin, tantos y tantos temas, ¿no? Colección de libros de sermones, recetarios, etcétera, que nos hablan de todo el imaginario de esta población y que definitivamente pues no alcanza una vida para agotar ni siquiera uno de los temas que uno podría explorar allí, ¿no? Me siento afortunada realmente por ser parte de esta universidad y por tener tan a la mano, porque yo solamente me cruzo la calle para acceder a los fondos de la Biblioteca Histórica José María La Fragua. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la maestra Mercedes y a la doctora María de Lourdes, quienes han hecho una exposición sucinta, pero muy importante para el conocimiento de lo que representa y es la Biblioteca La Fragua, una biblioteca histórica, como ya lo escuchamos, con los contenidos históricos muy valiosos. Creo que es la más importante a nivel del país, por el acervo que tiene y por la amplitud de los temas que trata. Y vimos dos cuestiones, dos aspectos. Uno, el tratamiento de la información, la recuperación, la organización, pero la parte importante es que toda esa información, a diferencia de otros acervos históricos, está puesta a disposición del público. Y que también el uso de las nuevas tecnologías ha ayudado mucho a que esto sea posible. Y creo que ahí hay una tarea de los bibliotecarios, porque no solamente es ese acervo, hay muchos acervos que nuestras instituciones conservan en una estantería cerrada donde hay que pedir permiso a alguien para tener acceso, y creo que eso no debe ser ya posible, eso tiene que terminar. Hay formas de organizar la información y ponerla a disposición del público, garantizando su preservación y el acceso al público en general. Esto es importante mencionarlo. La otra parte, una exposición realmente emocionante de escuchar, con esa pasión que nos transmitió la doctora María de Lourdes, donde vemos la relevancia que toma un fondo histórico que está ahí cuando es expuesto a las tareas de investigación y nos da luz en mucho sentido. Fue notable el aspecto de la educación, el asunto de que los jesuitas, que donde no han estado estos hombres, donde han marcado y han dejado huella en los procesos educativos de muchos países y de enseñanza. Y bueno, creo que eso ha ayudado también mucho a que descubramos y reconstruyamos nuestra historia, ¿no? Ella solo ha mostrado un aspecto, y bien lo dice, pero hay muchos seguramente en Puebla y en México que podrían hacer uso de los recursos de información
que tiene hoy ordenados y en el acceso al público en este fondo documental tan valioso para nuestro país en general. Entonces, yo quisiera abrir si existe el interés de hacer algunos comentarios o de hacer algunas preguntas. No tenemos mucho tiempo, pero creo que sí podemos recibir algunos comentarios y algunas preguntas, ¿no? Si alguien quiere hacer un planteamiento, hacer algún comentario, algún cuestionamiento, pues con todo gusto. Bueno, parece que la exposición fue muy clara. Bueno. Gracias, buenas tardes. Soy Marta González, vengo de León, Guanajuato, soy bibliotecóloga y me gustó mucho su exposición. Doctora historiadora, mis respetos, siempre he dicho que la historia no se debe de olvidar, se deben de entender para hacer las cosas bien, lo que hicimos bien y mejorar, y lo que hicimos mal, sacar la enseñanza para no volverlo a repetir. Entonces la historia debe estar presente en todo concepto de nuestras vidas. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguno más? ¿No? Bueno, pues ya escucharon, yo creo que… por allá, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Por las dos exposiciones, y bueno, las felicito mucho, también me agradó mucho, me quedé con una duda concreta. Creí entender que había habido una dispersión entre los fondos originales de los colegios jesuitas para llegar a la Fragua, pero creí entender también que se tiene catalogado de alguna manera con precisión qué había. Y mi pregunta es, ¿se tiene de alguna manera una especie como de proporción para saber qué tanto se perdió y qué tanto se tiene realmente, como en un contraste? Bueno, el proceso fue así, o sea, los colegios jesuitas… Los colegios jesuitas tenían cada uno sus propias librerías, sus propias bibliotecas. Además, los monjes tenían en sus celdas también los libros que tenían para su uso personal. Por las investigaciones que han llevado a cabo, no se tiene un inventario muy detallado de exactamente qué libros eran los que precisamente se tenían. Al momento de su expulsión en 1767, se hacen algunos inventarios, digamos de manera pues muy apresurada, y se expurgan, o sea, se revisan esos libros, algunos se sacan porque se consideran que no son propios para la enseñanza, que siguen propalando estas ideas perniciosas y estas teorías laxas, como se les decía, y se quedan bajo resguardo del clero secular. Los libros continúan cumpliendo su función como libros de enseñanza, ¿sí? Pero después estos libros pasan a propiedad de los colegios seculares. Primero se reparten entre algunos conventos, principalmente con la orden del Oratorio de San Felipe Neri, y después entre algunos otros conventos. Después, cuando los jesuitas son restaurados, también piden que se les regresen sus libros, pero con sus libros vienen unos sí y otros no, unos que sí eran y otros que eran de los conventos, ¿sí? Por eso es que es tan importante la labor que están haciendo con esto de las marcas de fuego, porque están identificando exactamente de dónde provenían los libros, de qué convento están formando la colección. Y después, bueno, realmente los primeros inventarios que se tienen, de los que se tiene noticia ya de lo que sería el Colegio del Estado en 1830 aproximadamente, ya se empiezan a hacer los primeros inventarios y a partir de ahí, cada vez que se cambiaba la administración, se intentaba recuperar. Los libros primero son
digamos, desperdigados, después son vueltos a reunir, pero ya no son todos los que eran, ¿no? Ni eran todos los que estaban. Entonces, sí sufre mudanzas, digamos, este acervo, pero quizá la maestra podría precisar más. No, sí, nada más lo que decía la maestra, algunos de los libros de los jesuitas, bueno, no entendemos todavía bien cómo es que unos se quedan en el Colegio del Espíritu Santo, pero congregados todos los de los 5 colegios y van a dar al seminario palafoxiano, pero en algún momento regresan y regresan algunos también del Colegio de San Juan y del seminario palafoxiano. Entonces, Palafoxiana tiene libros de los jesuitas y nosotros tenemos libros de ellos. Ahorita vamos a nosotros a iniciar una investigación justamente para poder determinar qué contrainventarios realmente tenemos de los jesuitas en la biblioteca y determinar lo que sería nuestro verdadero fondo de origen. Pero pues es algo que hay que entrar ya a bordado fino, contrainventarios, porque ahorita lo que hicimos fue publicar la primera historia de la biblioteca, pero pues no entramos a ese trabajo ya puntual porque sí tenemos que hacer eso que usted dice. Pero sí cuesta mucho trabajo, muchos ya son inventarios de la época de temporalidades y no tanto de la época de los jesuitas, es muy poco lo que tenemos. Pero pues nos ayudan mucho las anotaciones y el problema es que luego muchos libros de los jesuitas al terminar por ejemplo en el oratorio o en Belén, pues comparten esas dos procedencias, ¿no? Entonces sí, es un trabajito largo que nos espera todavía.